Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les deseamos una muy feliz tarde, que estén todos muy cómodos en su casa, dejan el estrés afuera, se toman su agüita, se toman su tecito, su café. Este es el momento para ustedes. Pero vamos a comenzar ya con una eminencia que tenemos en el programa y sobre todo que tiene reminiscencias porque dice que en este mismo estudio tuvo un programa por muchos años. Es el doctor José Toro Hardy, profesor, economista, experto petrolero y analista económico. Bienvenido, José, un placer tenerte aquí, un honor. Pedro, qué gusto estar aquí contigo. Igualmente. Además, como lo dice, este sitio me trae muy buenos recuerdos. ¿Te sientes en casa? Me siento en casa, estuve 5 años haciendo mis programas todos los domingos a las 10 de la noche. Y un programa dominguero es un programa que es un poco más difícil porque tiene otro público distinto. Programa de domingo en la noche era tradicionalmente una hora de opinión donde estaban programas, me acuerdo, Marcel Granier y una cantidad de programas que son históricos. ¿Cuál era tu sensación con el público? ¿Podías de alguna manera influenciar en el acontecer de la semana con lo que tú decías o que en entrevistado o lo que hablabas? Te cuento, yo siempre pensé que mi programa era más fastidioso que un paseo en aplanadora, porque hablaba yo solo delante de un telón negro. Y yo decía, bueno, un viejo calvo hablando en un telón negro solo, eso es muy fastidioso. Curiosamente el rating era alto y por eso se mantenía el programa. Nunca supe por qué era alto el rating. Bueno, porque tenías que decir y decías cosas interesantes y la gente que ve este tipo de programas está muy interesado de saber y conocer distintos temas, pero precisamente por eso te invitamos. Tú escribiste esta semana un artículo, esta o la otra semana, que dices que ya llegó el momento y haces una referencia a todos los índices económicos, indicadores económicos internacionales, algunas corporaciones que se dedican, instituciones, a analizar riesgo país, analizar índice de libertad económica y haces un buen resumen de todos estos índices que te llaman mucho la atención, pero dices que llegó la hora. ¿Tú nos puedes hacer un resumen un poco de cómo está rankeada, cómo está en este momento Venezuela internacionalmente frente a todos estos índices que estamos en los últimos lugares, pero quería saber tu opinión directa? Bueno, ciertamente estamos en el peor momento que uno puede registrar. Entonces, lo que es lo doloroso, entre 1920 y 1980, Venezuela fue la economía del mundo que más creció, fue la economía del mundo que tuvo menor inflación. El franco suizo y el bolívar venezolano eran las dos monedas más sólidas del mundo, más que el dólar. Bueno. Éramos un país que tenía unas cosas aquí. Este era el país del futuro. Todo el mundo quería venir a invertir en Venezuela. Éramos el primer exportador mundial de petróleo. Éramos el primer suplidor de petróleo a los Estados Unidos. Es decir, era una economía que estaba creciendo de manera asombrosa. Por allá en la década de los 50 la gente hablaba del milagro económico alemán, porque en esos años el Producto Interno Bruto de Alemania creció un acumulado del 76%. Pero en esos mismos años el Producto Bruto Interno de Venezuela creció un acumulado del 89%. Le ganamos a Alemania. Le ganamos a Alemania, le ganábamos al mundo entero. Y así se mantuvo hasta 1980. Entonces uno dice, ¿qué es lo que ha pasado para después de haber sido ese país maravilloso, hoy en día estemos catalogados en los últimos lugares en prácticamente todos los análisis que puedan hacer con respecto a Venezuela? Por ejemplo, tenemos la inflación más alta del mundo. ¿Cómo es esto posible? Voy por puntos. Inflación. Somos Zimbabue porque hace poco publicaron, creo que fue el New York Times, un artículo donde decía que la economía venezolana se parecía mucho a la zimbabuense cuando tuvo aquella crisis de inflación donde era más de 7.000% y esos son los pronósticos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional para el año que viene. Bueno, el Fondo Monetario Internacional para este año prevé 720% de inflación en Venezuela, pero Dios mío, ¿cómo es eso posible? Tenemos una caída del Producto Interno Bruto que va a estar entre el 10 y el 12%. ¿Cómo es eso posible? De caída negativo. De caída en negativo. Pero la gente a lo mejor a la gente no entiende mucho de estos números del Producto Interno Bruto, es lo que crece la economía, es como sacar 0,1 o 20 en la boleta. Bueno, mira, es como si la economía se contrajera, de tal forma se hace más pequeña en un 10-12%. Y tú dices, ¿pero qué hemos hecho para que esto le pueda ocurrir a Venezuela? Y asimismo, tú vas analizando, consideras ahorita el peor riesgo del mundo para invertir. Nadie se atreve a invertir en Venezuela porque aquí no hay seguridad jurídica, porque el gobierno no es capaz de generar confianza, porque tenemos de los índices de criminalidad más elevados del mundo, porque el riesgo país
las calificadoras de riesgo a la hora de calificar el riesgo soberano, o sea, el riesgo de que un país no pague su deuda, nos ponen por allá abajo en una situación impresionante. Pero fíjate que el presidente PDVSA dijo que las calificadoras de riesgo lo que eran que manipulaban los mercados y que tomaban riesgo en el mercado y por eso manipulaban para ganar dinero. Entonces, ¿tú crees que esto es así, que las calificadoras No, mira, de riesgo a mí me cuesta mucho somos trabajo. tan importantes para ellos? No, mira, hoy en día no somos importantes para nadie, porque hemos destruido la economía. A mí el señor Eulogio del Pino, que por cierto, debo decir, es un señor bien preparado, tiene una maestría en Stanford, debe saber de petróleo, es un individuo que surgió de la meritocracia de PDVSA, pero caramba, cuando uno lo oye hablando, por ejemplo, él en este momento está criticando mucho a los que hablan de un default en PDVSA. Señor del Pino, fue usted mismo quien puso el riesgo default, en la palabra default, en la palabra de los mercados. Cuando se iban a renegociar los bonos de la deuda de PDVSA, usted dijo que necesitaba canjear al menos el 50% de los 7.100 millones de dólares que vencían en el 2016 y 2017 y que si no lograba esa meta, PDVSA podría caer en default. Bueno, señor, usted no logró la meta, apenas logró canjear el 39% de los bonos. De manera que no le debe llamar la atención que hoy en día la gente esté hablando de un default. Y ahora hay un problema con ese default porque estamos en default técnico y estamos en un event to default. Ya voy a explicar. El último pago de los bonos que se vencían esta semana no se mandaron completamente. Quien recibe el dinero es Citibank y DTC. Ellos no recibieron los fondos a tiempo, por lo que ya, si no se reciben completamente, no es que pueda pagar un poquito acá, un poquito allá, y hubo lo que se llama, sin instrucciones, un default técnico. Pero ahora dan ese 30 días de periodo de gracia, y entonces estamos en un evento de default que podría volver a salir y surgir. Y eso, por supuesto, que automáticamente las calificadoras de riesgo que ponen las alarmas. Claro. ¿Cuál es la situación de ese default? Bueno, la situación es que por concepto de cupones que vencían en este momento por bonos correspondientes con vencimiento del 2021, 2025 y creo que desde 2030 Venezuela tiene que pagar 530 millones de dólares, si mal no recuerdo, y anticipó el pago de 130 millones, pero le faltaban cerca de 400 millones por pagar. Eso no quiere decir que esté en default todavía, porque se contempla un periodo de gracia de 30 días. Bueno, estamos en ese periodo de gracia. Si dentro de 30 días cumplimos, no habremos caído en default. Pero si no cumplimos, sí estaremos en default. Y al mismo tiempo estamos, tal como tú dices, en riesgo de default. En riesgo de default, y la gente, los inversionistas, a la hora de comprar un bono venezolano, dice, ya va un momento, porque esta última vez hicieron esto. Ahora también además, el propio Eulogio del Pino fue el que habló de ese riesgo, él lo puso en boca del mercado. Ahora, hay ciertas investigaciones que se están llevando adelante donde buscan a los que se fueron cortos en la deuda, que se aprovechan de los mercados y que por manejo de información privilegiada, que saben o no saben cómo, si pagaron o no, si van a caer 5, 8 puntos y hacen una fortuna con estas movidas. ¿Crees que esto sea cierto, que sí los están investigando y que están viendo estos movimientos por inside information, información privilegiada? Mira, pudiera ser, a mí no me extraña nada. Ayer yo oí al presidente Maduro hablando acerca de que hay que ir a una reestructuración de PDVSA por la inmensa corrupción que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que hay que ir a una reestructuración de PDVSA. Habla de reestructurar, una vez más, después de 17 años, a una petrolera que va a estar en manos de los trabajadores. ¿Esto va a ayudar de alguna manera a aumentar la producción? ¿Qué es lo que se está buscando con esto? No, Pedro, esto va a ayudar a hacer un poco más de populismo. Vamos a tratar de ver cuál es el pecado original que hay en PDVSA. Yo quiero ir al pecado original. El pecado original ocurrió el 5 de enero del 2004. En ese momento, en sesión solemne del Congreso de la Asamblea Nacional, en presencia de todos los embajadores acreditados en el país con motivo de la presentación del informe anual y cuenta del presidente de la República, el presidente Chávez le anunció al país que él personalmente había provocado el paro de PDVSA. Él dijo, cuando yo tomé aquel pito en un halo presidente y empecé a despedir a la gente, cuando yo nombré a Gastón Parra Luzardo presidente de PDVSA y nombré a aquella junta directiva con los que tradicionalmente habían sido los adversarios de PDVSA, cuando yo hice todo aquello es porque yo quería provocar la crisis. Y la crisis estalló. Para mí aquello fue como una colina militar que yo tenía que tomar y por lo tanto actué militarmente y provoqué la crisis y cumplí con mi objetivo. Despedí 20.000 personas.
Esas 20.000 personas tenían en promedio 15 años trabajando para la industria petrolera. Y O sea que preparándose, estudiando. claro, Sí. acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento, pero además esos despidos se concentraron en la nómina mayor. Fue despedido el 75% de la nómina mayor, es decir, fue descerebrada PDVSA. Por supuesto, ahí empezaron los problemas, más nunca dio pie con bola PDVSA. Lo que pasa es que los precios del petróleo subieron a niveles impresionantes y cualquier cosa lo ocultaba el nivel de los precios. Pero ahora que los precios empezaron a caer, resulta que en PDVSA no hay quien sepa manejarlas adecuadamente, operar las refinerías, los pozos petroleros tienen problemas, hemos perdido mercados, hemos vendido refinerías y perdido otras refinerías, y hoy en día hemos endeudado a PDVSA a niveles impresionantes, y hoy en día PDVSA está reducida a cenizas. Y descapitalizada. Y de hecho, descapitalizada y descerebrada. porque en la Asamblea Nacional se está llevando a cabo una serie de investigaciones donde reflejan que no existe, se han desaparecido o malversado 11.000 millones de dólares, 11 y ya más que lo que quedan de reservas internacionales, y por eso que vemos que el precio de ese dólar de frontera se ha hiperdisparado, sobre todo hoy. Y acabas de mencionar una cosa bien interesante, si me lo permites. El presidente también dijo, por cierto, ayer, que había que reestructurar a PDVSA por la corrupción y todo eso. Señor, si usted quiere reestructurar a PDVSA, dígale a la Asamblea Nacional que investigue adecuadamente ese presunto desfalco de 11.000 millones de dólares que se cometió en la empresa, probablemente el desfalco más grande en la historia de la América Latina y uno de los más grandes en la historia de la humanidad. Pero el gobierno, ¿qué fue lo que dijo el Rafael Ramírez, presidente de PDVSA en aquel momento? No, que no se podía permitir que se investigara eso, y le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que bloqueara la investigación. Bien curioso, normalmente los funcionarios públicos dicen, no, yo soy inocente, aquí está, investíguenme. Él dijo todo lo contrario, no me investiguen, no me investiguen. Pero fíjate lo que pasa. En este momento PDVSA ha sido endeudada de una manera brutal. Pero la mayor de todas las deudas de PDVSA, nadie las menciona. ¿Ustedes saben a quién es que PDVSA le dé más dinero? Al Banco Central de Venezuela. Para que PDVSA siga funcionando, el Banco Central le ha prestado auxilios financieros a PDVSA por un monto equivalente a 34 veces el monto total de las reservas internacionales de Venezuela. Las reservas internacionales de Venezuela son 10.800 millones de dólares. Si multiplicas esa cifra por 34, ese es el monto de la ayuda financiera que el Banco Central le ha tenido que prestar a PDVSA para que siga funcionando. De manera que es una empresa que han destruido. Aquella empresa que era una tacita de plata. Y destruido moralmente. ¿Cómo se mide eso moralmente? Porque dice, bueno, son números, no. Nosotros, gracias a los manejos turbios que ha tenido PDVSA, por lo menos eso es lo que refleja Bloomberg y la prensa, que desde hace 6 meses que nos quitaron las cuentas de Citibank, del Banco Central de Venezuela y también de PDVSA, no nos quieren manejar ese dinero, por supuesto, malas movidas, lavado. No, eso no ha sido juzgado presuntamente. Ni investigado. Pero de hecho no quieren manejar nuestro dinero y por eso entramos en este problema. Sí, señor. Esa es la situación actual. Aquella empresa que era un modelo en el mundo, que llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, que sus niveles de rentabilidad, de eficiencia, de estabilidad, todos sus indicadores estaban a la cabeza entre las grandes transnacionales petroleras del mundo entero. Y hoy en día nadie quiere tocar aquello ni de lejitos. Porque la corrupción que sale cada vez que alguien trata de meterse en las cuentas de PDVSA es una cosa insólita. Por favor, señor presidente, a usted me dirijo, dígale a la Asamblea Nacional que concluya la investigación por esos 11.000 millones de dólares que no le permiten investigar a la Asamblea. Entonces creeremos en sus palabras. Mira, también tenemos un problema que se están yendo las compañías petroleras que trabajan en Venezuela, y parte de ellos por ese diferencial cambiario, en que uno está en 10, el otro está en 600 y pico, el otro ni se puede nombrar. Pero estas compañías tienen que pagar a niveles insólitos. Pues Schlumberger ya se fue, les están robando y vendiendo materiales de producción, el capital humano se está yendo para otras partes, pero mira, esto no me está haciendo rentable y me voy. Esto va a ser la tendencia de la industria petrolera venezolana, vamos a seguir en caída de producción. Claro. ¿Por qué está cayendo la producción? Bueno, mira, la OPEP, en su último informe mensual, se publica alrededor del 11 de cada mes el Monthly Oil Market Report.
habla de que en los 10 primeros meses del año 2016 la producción petrolera de Venezuela cayó en aproximadamente 340.000 barriles diarios. Eso no tiene precedentes. En los días del paro cayó una cifra así, pero en la historia petrolera de Venezuela nunca había caído en un porcentaje así la producción del país. ¿A qué se debe eso? Mira, se debe, uno, a que ya no tienen el personal capacitado que antes tenían. Dos, a que no están pagando sus deudas. Tú acabas de mencionar a Schlumberger, también está el caso de Halliburton, también está el caso de las grandes contratistas que son fundamentales para que pueda seguir operando la industria y que como no los están pagando, están dejando de trabajar. Y eso trae como consecuencia que caiga la producción. La producción de gas se ha venido a pique. Todas las actividades de PDVSA en este momento están en una producción lamentable. Y para colmo, cuando uno critica esto, sale el señor Del Pino, presidente de PDVSA, y dice que eso es falta de patriotismo. Señores, falta de patriotismo es la falta de transparencia con las cuales están ocultando ese desfalco de 11.000 millones de dólares en PDVSA. Eso sí es falta de patriotismo. Mira, te tengo que tocar el tema político internacional porque acaba de ganar las elecciones en los Estados Unidos el señor Donald Trump. Él es un empresario. Yo creo que es primera vez que vamos a ver un verdadero empresario, les guste o no le guste a la gente, manejando a una economía. Yo tengo fe, por lo menos, que yo creo que puede hacer un buen papel a nivel económico, llevar a ese país a un crecimiento económico positivo, ayudar a sus empresarios. ¿Tú qué piensas cómo va a ser la relación de Trump primero con los Estados Unidos y después las relaciones diplomáticas con Venezuela, si nos va a ayudar en el petróleo? Los gobiernos republicanos generalmente han sido más benévolos con Venezuela y con la producción de petróleo, nos han comprado. Ahora, históricamente hemos cambiado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, todo lo que estás diciendo es cierto. Lo que pasa es que el señor Trump tiene una característica muy especial. Él está volviendo a niveles de un proteccionismo que ya fue abandonado hace 50 años en el mundo. De manera que él lo que está planteando es que los Estados Unidos tienen que autoabastecerse de energía y tiene que tomar una serie de medidas aislacionistas, proteccionistas, que ya el mundo había abandonado desde hace como 50 años. Eso pudiera perjudicarnos a nosotros. Por otra parte, estaba el oleoducto Keystone, ¿es que se llama? Keystone, que viene desde Canadá hasta el Golfo de México, que ya estaba aprobado por el Congreso, pero que su construcción estaba detenida por razones ambientalistas y por el presidente Obama. Bueno, como las razones ambientalistas ya no le preocupan tanto al presidente Trump, es posible que ese oleoducto hoy en día se concluya. Y si eso ocurre, el petróleo venezolano pudiera estar en dificultades. Fíjate lo que pasa. Antes nosotros teníamos 7 grandes refinerías en los Estados Unidos. Teníamos oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte. Teníamos 34 terminales. Teníamos 14.000 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo. Éramos capaces de llevar el petróleo venezolano desde el subsuelo venezolano hasta los tanques de gasolina de los automovilistas americanos, pasando todo el tiempo por instalaciones venezolanas. Pozos venezolanos, oleoductos venezolanos, tanqueros venezolanos, terminales venezolanos, refinerías venezolanas, estaciones de servicio venezolanas. Eso se ha desmontado. Ya no tenemos esos oleoductos. De las 14.000 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo quedarán 3.000. Muchas refinerías las hemos vendido, otras refinerías las hemos perdido. Y cuando teníamos aquella estructura, si los Estados Unidos hubiese intentado una acción de carácter proteccionista, no nos importaba, era nuestra empresa filial comprando nuestro petróleo. Hoy ya no es así. Repito, porque me pasé de tiempo. ¿Por qué dices que llegó la hora? ¿Llegó la hora de qué? Bueno, porque yo creo que la economía venezolana colapsó. Y yo creo que las realidades imperan sobre cualquier otra cosa. Yo creo que un país que tiene, lo que mencionamos antes, la inflación más alta del mundo, los niveles de criminalidad más altos del mundo, el riesgo país más alto del mundo, eso la sociedad de una manera o de otra va a intentar superarlo. Y ojalá que sea por vías pacíficas, ojalá que sea por vías constitucionales, ojalá que sea por vías democráticas. Eso es lo que todos deseamos. Pero igual, esto colapsó y la sociedad buscará salidas. José, un placer tenerte aquí. Pedro, encantado de estar aquí contigo. Igualmente, un placer para mí y creo que para el público que, bueno, tú siempre eres muy didáctico y manejas muy bien estos temas. Así que te espero muy pronto porque este tema petrolero pica y se extiende. Ahora es que empieza. Y sobre todo PDVSA. José Toro Hardy, economista experto petrolero, analista económico, @José Toro Hardy para que lo sigan en Twitter y en las redes. Y yo ya regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.